Suscríbete a La Panterita. Lloró la pérdida de uno de sus mejores fiscales antimafia. No hay ningún aporte significativo hasta el momento para esclarecer quién dio la orden de matar a Marcelo Pecci. Nosotros hemos hecho la tarea que hemos tenido que hacer. Fue en mayo del año pasado el homicidio y hoy tenemos múltiples personas condenadas con aceptación de cargos. Entonces nosotros continuamos con la investigación, pero yo creo que también le corresponde a los otros países, a Paraguay, le corresponde también ahondar ya en lo que ha venido ocurriendo en el marco de la preparación de ese crimen o de lo que ocurrió. Creo que es una tarea que le corresponde también a Paraguay. El crimen organizado no solo acabó con la vida de un importante fiscal paraguayo. Un niño nació huérfano de padre y otro padre tuvo que velar el cuerpo de su hijo. Lo matan por hacer bien su trabajo, eso es lo triste. Marcelo pasa a ser, no sé si mártir, héroe o patriota, ha cumplido su misión. Y es triste, pero vamos a tratar de sobrevivir. Claudia, una excelente mujer que lo vio caer muerto ahí, y él fue el que estuvo ahí a su lado, le cerró los ojos. Como ciudadano, siempre y cuando los hechos delictivos son esclarecidos, eso va en beneficio de la lucha contra la injusticia, contra la maldad, contra el crimen. Como padre, humanamente le digo que está todo muy bien, pero mi hijo ya murió. Y esa tristeza del ser muerto ya es para toda la vida. Ya es para toda la vida. Seguí en Monumental escuchando El que avisa no traiciona. Ya llega Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín y el equipo deportivo más escuchado del país. Este programa fue presentado por Itaú, hecho para vos. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Para cada dolor hay un quitadol. Ello pues supe quitadol. Personal Flow, conexión total. Agua de la Costa, proba Agua de la Costa, mejor hidratación sin calorías. Punto Pharma, cuidamos tu salud y belleza. Sé americana. Petrobras, Etidol, el ibuprofeno de los paraguayos. Calidad éticos. Volvé a sentirte bien con Clansol. Finidol Grip Forte, el antigripal paraguayo hecho para vos. Oikoité, Nisei, especialistas en tecnología. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Desde Asunción, capital de Paraguay, Monumental, AM 1080, Radio Futuro. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Radio Encarnación de Encarnación, Radio América de Pedro Juan Caballero, Radio 107.9 de Ciudad del Este, Radio Norte de San Pedro, Radio Progreso de Santa Rita, Radio Primavera de Concepción, Radio Canindeyú de Salto del Guairá, Radio Arandú de J. Eulogio Estigarribia, Radio Alto Paraguay de Carmelo Peralta, Radio Ñuberá de Capitán Vado. Llegamos a todo el país con la red satelital Monumental. Desde este momento, Monumental 1080 AM presenta Fútbol a lo Grande con Arturo Máximo Rubín, Jorge Sosa, Víctor Villalba y Francisco López. Todo lo que hay que saber del deporte rey con el equipo deportivo más escuchado del país. Ahora por Monumental 1080 AM comienza Fútbol a lo Grande. La audiencia de Monumental de Fútbol a lo Grande, tengan todos muy buenos días. Víctor Villalba, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Jorge? Buen día para todos. Germán Cafa, ¿cómo estás? Buenos días. Jorge, muy buen día para todos. Darío, ¿cómo estás? Buen día, Jorge, compañeros, audiencia de Fútbol a lo Grande. Semana de Superclásico. ¿Cómo llegan Cerro y Olimpia de cara al sábado? Del lado de Olimpia descartado Gómez. Sí, descartado Marcos Gómez, está para volver al equipo titular Richard Ortiz y a confirmarlo Dolbeira. Sí. Sí, por la experiencia, a veces por esta situación. Sí, ayer me estuve hablando con alguien que trabaja en el Olimpia, cercano de los arqueros, y justamente le pregunté sobre el tema de Olveira. Dice que él se siente bien, que quiere jugar, pero bueno, que lo van a ir evaluando poco a poco. Como siempre se dice, ¿no? Que el mejor médico es uno mismo.
Pero bueno, está esto en incertidumbre. Es día a día, hora. Pareciera ser hoy que es más sí que no. O sea, por las ganas que demuestra el jugador y porque ya está trabajando en el club de manera diferenciada, es cierto, pero trabaja. Sí, yo creo que las ganas del jugador y las ganas del entorno quieren que esté, sí o sí. Hay que ver si la realidad física lo deja jugar. ¿Cómo estuvo Espínola en la última? A mí me dejó algunas dudas, algunos rebotes, alguna situación allí. Igual se entiende al arquero que mucho tiempo no está jugando, también necesita de partidos. Sí, el tema de la continuidad en ese puesto, Niño, es fundamental. El arquero, mientras más partido tiene, más rodaje, da más seguridad, más tranquilidad, consigue más rápido esa autoconfianza. Y obviamente que hay yo veo en particular una gran diferencia entre Olveira y Juan. Ese es el punto. Sí. Fue uno de los pilares del equipo de Olveira. Sin duda que sí. Se transmite otra cosa a partir de la presencia de Olveira. Espínola tiene buenas virtudes, pero no sé si llega a alcanzarlo a Olveira en cuanto a nivel o en cuanto a seguridad. Si llega está bien que juegue, ¿verdad? Sí, porque recordemos cuando Olveira comenzó, ¿se acuerdan que al principio generaba muchas dudas? Sí. Es más, hubo un partido que en Copa lo habían goleado y bueno, pero ¿qué pasó? Tuvo esa continuidad, esos partidos. De hecho, lo mandó al banco Aguilar, que era ídolo en Olimpia, y bueno, y hoy demostró que es un arquero de selección, inclusive ya lo han convocado y está en la selección uruguaya, y marca eso, es un emblema para el Olimpia hoy, junto con Richard Ortiz también, que son jugadores muy importantes, no solamente para el hincha, sino para el compañero mismo. Vos te das cuenta que eso le contagia a tu compañero y te llena de confianza. Y del lado de Cerro, la situación de Morales, que en principio el que no llegaría por la situación allí física, va mejorando Aquino, que es probable que llegue. Sí, que lo mismo que Olveira, el jugador tiene ganas de estar y eso va a apurar seguramente la recuperación. Morales en duda por este tema muscular, cara posterior del muslo. Churín retorna después de cumplir con la suspensión. Son las novedades más Patiño? Importantes. Y Patiño yo creo que no va a estar. No. Sí, al haber resentido la lesión, me parece que implica por lo menos una semana completa de trabajar diferenciado, porque o si no hubiera jugado ya el último partido ante Resistencia. Él estaba en los planes y el sábado en la última práctica sintió algo. ¿El diagnóstico que tuvo hoy qué fue? ¿Fue desgarro muscular o qué fue? Porque yo no leí nada, no escuché nada. Un tema lumbar. Molestia lumbar. Lumbares. Sí, que en realidad él viene teniendo problemas hace un tiempo con esa situación, y hay días en los que está mejor, hay otros donde... Es que esa lesión es así, es muy traicionera. Un día estás bien, un día estás mal. Sí. Eso, cuando tenés un desbalance muscular, de postura, te pasa factura. Y malos campos de juego, a veces cuando está pesada la cancha, todo eso es contraproducente. Incluso en su momento él tuvo que ser operado cuando ya jugaba en Guaraní, 10 años atrás más o menos. Él tuvo hernia de disco. Tuvo que operarse de esa cuestión y... Tendría que ver si eso no arrastra, ¿verdad? Yo creo que puede tener que ver con porque yo la verdad que hace años que no escucho de que se opere hernia de disco. Antes operaba, ahora últimamente ya solamente se dan tratamientos conservadores, como se le dice, ya no se opera más. Pero bueno, si él se operó, quizás sean secuelas que le hayan quedado. No somos médicos para decir, pero puede ser que venga desde ese lado. Pero lo viene complicando bastante, por lo menos en los últimos días. A las 17 el clásico, en minutos detalles de la venta de las entradas, lo que tiene que ver también con las entradas para el sector visitante. Que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Yopuchupe Quitadol. En Ensa Inmobiliaria tenés hasta 20% de descuento en todas las cuotas de la urbanización Las Lomas Santa Rosa de la Guaraví Ruta 8. Redes sociales Ensa Inmobiliaria contigo desde 1994. Llegó el pack WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del wifi pero seguir conectado al WhatsApp. Activa tu pack WhatsApp ATR por 1000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Ahora Chevrolet con sus modelos Joy Sedan, New Onix y New Onix Sedan tienen precios súper accesibles. Visita tu concesionaria más cercana o ingresa a chevrolet.delasovera.com.py. De La Sobera, vamos tu Chevrolet. Abondan los niños, Víctor, la entrada, porque al principio era uno comunicado, pero después terminó cambiando Cerro con el flyer final. Así es, cambió el panorama y estos son los precios que anunció Cerro a partir de hoy. El canje para los socios del club: 30.000 gradería norte, 60.000 plateas, 60.000 platea Petengil, que será para hinchas de Cerro, 120.000 preferencia lateral, preferencia VIP 160.000, VIP socios 100.000 y preferencia benefactor 160.000. Gradería novena alta para hinchas de Olimpia, 30.000 guaraníes. Niños de todas las edades deberán canjear y o adquirir sus entradas.
Socios vitalicios, socios activos, cadetes infantiles podrán canjear su entrada a partir del día miércoles. Hoy igualmente se irá habilitado hasta el día del partido conforme a la disponibilidad de los sectores, anunció esta mañana Cerro Porteño. 1.300 entradas para la gente de Olimpia y es la gradería alta de novena. Así es, exactamente, 1.300 lugares. Abajo van a estar los directivos y staff de Olimpia, las 100 entradas de gentileza. El resto estará vacío en gradería norte, gradería sur, gradería novena baja. Y ayer en el evento habló Zapac, en el evento de formativas. Sí, se hace anualmente, recaudación para la formativa de Cerro. Palabra más, palabra menos, decía, no nos reciben de la mejor forma cuando vamos de visitante, pero nosotros le vamos a recibir bien aquí a los locales. Y le da toda esa zona. Si bien en redes y en los comentarios los socios de Cerro principalmente no cayó muy bien, pierden más o menos unos 5.000, 6.000 lugares. Sí, más o menos. Y Cerro. Y principalmente no cae bien a la gente que está acostumbrada a ir a ese sector. Porque hay un público determinado que va generalmente a novena y que paga 30.000 guaraníes y que hoy no va a tener esa posibilidad porque va a tener que buscar otra entrada. Y el siguiente precio es platea, 60.000 guaraníes, el doble de lo que pagan habitualmente. La diferencia por ahí es donde pierden un lugar ganan otro. Ganan en platea Pettengill, que sí va a estar habilitado por el hincha de Cerro, pero pierde del lado de las gradas. Sí, incluso hasta esos palcos visitantes Cerro los va a poder vender, porque hay ocasiones en donde vende los palcos por partido a un determinado precio. Pero para la gente quizás va a ser un poco incómodo y va a tener que pagar un precio superior como para poder asistir a la olla. También en el número final va a variar porque veía algunos clásicos del último tiempo llegaron a 42.000 espectadores, 41.000. Ahí va a descender el número 37.000, 38.000 quizás con la olla a tope. ¿Pero qué expectativas hay? ¿Se va a jugar estadio lleno? Es priorizando la seguridad. O sea, sí, por el tema por el lado de la seguridad. ¿Pero se jugará estadio lleno? ¿Ustedes qué perciben? Más que nada por los presentes de los equipos. ¿Se llenará? O por eso le preguntaba, porque a mí no me tocó in situ. Una cosa es ver por TV, normalmente vos ves el panorama, platea, preferencia. ¿Cuál fue la experiencia de las últimas? El de Libertadores tuvo 42.000. 42.000. Sí, el de Libertadores, el dato exacto, 42.581 ingresantes. Y el anterior al de Copa, el que gana Olimpia 2-0 con gol de Derlis González, 42.819. Fueron los dos mejores a nivel local. Muy buenos ingresos. El último, el de la chilena de Richard Ortiz, 39.081. Con esta situación de seguridad creo que no llegamos a este número, no vamos a llegar a... Se promediaba antes por lo menos 40.000. Sí, más o menos que se eso promediaba eso. Ahora en esta ocasión va a bajar. Pero yo creería que por lo menos esa zona de platea gradería sí. Y preferencia también siempre se va. Preferencia sí. Porque los socios canjean directamente la entrada. Y aparte Olimpia va a llevar su gente también. Sí, gente. Va a votar todo. Yo creo que va a estar estadio lleno. En todos los sentidos, siempre hay clásico, pero este tiene un sabor más que especial. Principalmente con lo que pasó con Libertad, ese tropezón. Cerro que se puso allí. Olimpia que va a buscar amargarlo también. Ya va a querer arruinar la fiesta. Claro, por todo lo que se va a ir presentando. Y hablando de la fiesta, de todo lo que se viene, habló Juan José Zapac, el presidente de Cerro, ayer en el evento de la formativa de Cerro. Con un plantel que venía de maravilla, después nos caímos un poco, ¿verdad? Y bueno, algunos bajones de repente hay que superar rápido, así que espero que sigamos adelante sin tantos bajones para poder ser campeonable, ¿verdad? Tanto en el campeonato como el destaque en la Copa Libertadores. Y se ve, anoche vio el partido, presidente, porque parecía ser que el campeonato tiene otro contexto ahora. Sí, está equilibrado. Lo importante es que Cerro llegue otra vez al nivel que tenía, ¿verdad? Que recupere esa confianza. Tuvimos un partido aceptable contra Resistencia, pero queremos algo más. Queremos el rendimiento de hace 15, 20 días, no hace mucho que teníamos un gran nivel. Un gran nivel, hablo con relación al Cerro que venía hace unos meses que no estaba rindiendo. Por eso, se apuesta a eso, siempre se apuesta a lo mejor y este plantel tiene condiciones para destacarse. El campeonato está abierto, no hay nadie imbatible, lo de ayer es una muestra y nosotros tampoco podemos hablar de eso porque ya desperdiciamos muchos puntos. Ojalá que ganemos todos los partidos que haya de cada final del campeonato y que tengamos la chance de levantar la copa. ¿Se confía en el título, en ganar el título, presidente? Sí, nosotros estamos confiados desde que empezó el campeonato, ¿verdad? Y como dije, Libertad no perdía puntos, nosotros veníamos de 5 o 6 triunfos al hilo y Libertad lo mismo. Entonces, ahora con esta derrota, que por supuesto es bienvenida para todos los que quieren llegar, para nosotros también. Y bueno, ahí estamos ya entre los dos equipos campeonables. Ojalá que tengamos la fortuna y
tengamos la sabiduría de aprovechar la oportunidad y proyectarnos hasta el final. ¿Lo de novena de los visitantes está confirmado, presidente? ¿Fue un pedido de Cerro? Sí, novena, segunda bandeja, completa. Van a estar muy cómodos y espero que sea un gran clásico el que se viene, ¿verdad? No era la idea hablar de eso, pero es importante saber que Cerro siempre ha recibido a todos sus rivales como tiene que ser, ¿verdad? Ni siquiera como un pacto de caballeros, porque no somos tan bien recibidos nosotros como recibimos a la gente que viene, pero creo que este estadio se construyó para que sea un ejemplo y su directiva y su gente también es un ejemplo de comportamiento, ¿verdad? A pesar que pierden lugares, presidente, ¿Cómo? A pesar que pierden lugares, digo. No, son 1.300 entradas. La parte de abajo. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? La seguridad es por sobre todas las cosas, ¿verdad? Somos conscientes de la responsabilidad de que el clásico se juegue acá, que sea un gran partido, rivales complicados, ¿verdad? Nosotros mejor en el campeonato, pero la motivación del clásico va a hacer que el tradicional rival venga a jugar la fiesta. Espero que tengamos la fuerza, la personalidad y el fútbol para poder llevarse un triunfo y seguir siendo campeonables. Fútbol a lo grande. Fútbol a lo grande. El fenómeno de la siesta. Allí las palabras de Juan José Zapac, anoche en el evento de Cerro Formativa, salí en la olla. Pechumilas, crujientes, doradas, nutritivas y muy fáciles de cocinar. Buscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de ventas del país. Pechugón paraguayo como vos. Luomo presenta su colección Naturalmente Otoño e Invierno 2023. Elegir qué ponernos marca cómo vamos a encarar el día, la noche, no importa el clima, nos adaptamos. Nuestra esencia se mantiene. Luomo vistiendo caballeros desde 1981. Wilmar SRL, electrodomésticos, muebles, joyas y perfumes. Únicos 2 locales, Casa Central, Eusebio Ayala, casi R y 2 de Mayo, Asunción. Y sucursal en Lámbare, Avenida Cacique Lambaré, casi Panchito López, teléfono 607-731 y WhatsApp 0981-543-543. Wilmar SRL, Ferropar S.A. con garantía de calidad llegando a todos los puntos del país. Cuando se trata de materiales de construcción, recordá Ferropar S.A. Avenida Fernando de la Mora, esquina Morquio. Ferropar S.A. 42 años construyendo contigo. El domingo a las 17 juegan Guaraní Nacional. Está con nosotros Héctor Espino, el arquero de Nacional. Te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás? Buenos días, Héctor. Hola Jorge, muy buenos días para vos y para los muchachos que están ahí presentes y para toda la audiencia. Estamos aquí con Germán Cafa, con Víctor Villalba, los muchachos aquí en la programación de hoy. Bien Nacional recuperando un poquitito la memoria futbolística, ganando en las últimas fechas, eso es importante, reconforta de lo anímico, Héctor. Sí, así mismo, se vino una linda victoria ante Ameliano, un rival muy difícil, sabemos cómo jugaban ellos y bueno, por suerte se pudo dar la victoria y esta semana se hizo bastante tranquila, estamos trabajando con alegría, tranquilidad y bueno, se viene un lindo partido el día domingo, seguramente Guaraní se va a tratar de reivindicarse y bueno, nosotros trataremos de seguir por esta racha porque estamos en la necesidad de ir escalando en la tabla de posiciones. Héctor, ¿cómo estás? Germán te saluda, buen día. Hola Germán querido, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Héctor, mirando un poco en tu presente, vos venías de un equipo del interior, a ver, no para desmilitar ni nada, pero bueno, un equipo que el paso de Guaireña a Nacional me pareció muy importante en tu carrera, más que nada, que vos habías hecho prácticamente toda tu carrera en intermedia y se te vio siempre en buen nivel y hoy el nivel que tenés es muy bueno, muy sólido, muy importante para el equipo y se nota el respaldo del cuerpo técnico hacia vos. ¿Cómo te sentís vos? ¿Ves lo mismo? ¿Sentís lo mismo? ¿Pensás que puede dar más de eso? ¿Sabes por qué va la pregunta, Héctor? Porque hace un tiempo veníamos cuestionando el tema del futuro de los arqueros en la selección, que decimos tenemos Anthony y después qué, y empezamos a analizar y a ver muchos arqueros extranjeros. ¿Cómo te sentís vos? ¿Sentís de que si estás en muy buen nivel como nosotros los vemos cada partido, podés llegar a tener alguna chance o no se te cruza por la cabeza eso? A ver, contanos un poco cuál es tu pensamiento sobre eso. Sí, la verdad que muy contento por el paso que pude dar en mi carrera de venir a un club tan prestigioso como la Nacional, de la tiene su historia, uno de los grandes también en nuestro fútbol y realmente hoy día me siento muy contento.
tenemos todo prácticamente en el club. Estoy trabajando al 100, como se dice, para tratar de dar lo mejor de mí, tratar de superarme día a día y bueno, hoy día teniendo los minutos que uno desea siempre y más aún como arquero, me da mucha confianza de eso también, y el cuerpo técnico también que deposita confianza en mí. Hoy día trabajando muy buena manera en el club, como te digo, tenemos todo prácticamente ahí y es algo muy importante para mi carrera, ¿verdad? Tratar de tener la mayor cantidad de minutos posible en este campeonato y bueno, ojalá que vaya escalando también, y el sueño de cada jugador es tratar de llegar lo más alto posible, ¿verdad? Todos tenemos nuestros objetivos y hoy día defendiendo los colores nacionales estoy muy contento y bueno, ojalá que podamos seguir jugando y bueno, haciendo buenos números, haciendo buenos partidos. Yo creo que sueño con seguir escalando y si da la oportunidad de ir a un equipo extranjero, sería uno de los sueños cumplidos y bueno, uno cuando llega a primera división teniendo partidos, sueño con ser convocado en la selección también, así es que estamos en busca de eso, estamos tratando de llegar lejos y bueno, el camino a seguir es el trabajo, el día a día y los exámenes que rendimos cada partido es fundamental para que podamos seguir teniendo esa confianza y tratar de escalar como te estuve diciendo. Héctor, entonces más o menos escuchándote y leyendo un poquito lo que vos pensás, o sea, tus metas o tu objetivo a corto o mediano plazo serían poder tener un pase internacional y obviamente ilusionarte con alguna convocatoria en la selección, si no mal entendí tu mensaje. Así mismo, Germán, es lo que sueño. Como seres humanos yo creo que tenemos que tener un objetivo para motivarnos día a día y bueno, el objetivo mío es en lo futbolístico tratar de hacer buenos partidos, tratar de ser protagonista en este campeonato y bueno, una cosa lleva a la otra, ¿no? Si llego a cumplir ese sueño de salir afuera o por qué no en algún momento ser llamado en la selección, eso sería un sueño cumplido. Entonces para eso hay que trabajar, soñar es gratis como se dice, pero trabajando y laburando yo creo que se puede llegar a conseguir muchas cosas. Semana pasada dejaste a otro medio un título, pero que después se hizo viral un poco en redes. ¿Cómo tomaste por allí que como que estaba esa molestia de nacionalizar jugadores y principalmente el tema de arqueros, Héctor? Sí, como dije en su momento, no era la intención, pero se llevó mucha cola a eso, las declaraciones que tuve y bueno, es lo que estamos en un país libre, es lo que yo pienso, es lo que yo sentí cuando me preguntaron y sigo firme en mi posición, ¿verdad? No, yo creo que esa no es la solución y hoy día si los periodistas, el hincha mismo ve los partidos de primera división, tenemos muy buenos arqueros que se están luciendo fecha tras fecha y bueno, ojalá que en algún momento puedan ser llamados algunos colegas del medio para ser tenido en cuenta y por sobre todas las cosas puedan defender de buena manera la querida albirroja, ¿verdad? Entonces sigo firme en eso, que para mí no es la solución seguir nacionalizando futbolistas, sino que darle un pequeño darle confianza a lo nuestro y bueno, yo estoy muy confiado de que al jugador que se le convoca va a ir con hambre y va, por sobre todas las cosas, va a ir a defender a muerte a nuestra querida albirroja. Y como bien decías, está ese sueño de hacer bien las cosas con Nacional y ser llamado, Héctor.
así mismo, como dije, soñar es gratis, así es que uno trabajando puede llegar a conseguir muchas cosas, entonces nunca es tarde también, ¿verdad? Entonces hay que seguir trabajando y que en los partidos, en la cancha, el rendimiento de uno pueda hablar y bueno, tratar de seguir, a no bajar los brazos y hoy día pensando en lo que es Nacional, dando todo de mí para poder seguir teniendo minutos y bueno, después veremos que se pueda llegar a dar al término de este campeonato o porque no final. ¿Cuántos años tiene tu hijo, Héctor? Se hizo viral en la última imagen hace un par de fechas. Se recuerda un festejo tuyo, le toma allí la TV a tu señora y a tu hijito, y vos le haces un gesto allí a ellos. ¿Siempre te acompaña a la cancha? Sí, siempre. Tío Daniel tiene 5 años y bueno, acá en el departamento está por echar todo con la pelota, con los guantes, todo el día está jugando y le suele llevar al entrenamiento también y ya prácticamente es uno más del plantel porque suele entrar en el vestuario, hablar con los compañeros. Y bueno, es un fanático mío, un fan y bueno, desde que empezó a irse a las canchas, traté de hacer buenos gestos también, ¿verdad? Porque prácticamente soy el espejo suyo y hay veces que anteriormente yo me entraba un gol y pateaba el palo o pegaba al piso y al llegar al departamento ya me preguntaba por qué hice eso, por qué eso, aquello, entonces uno tiene que cuidar también lo que hacen por ahí, ¿verdad? Y bueno, es mi motorcito también para seguir luchando. Totalmente, ese gesto que se hizo viral allí, creo que hay un saludo ahí tipo capitán que se hacen, ¿verdad? ¿Puede ser? Sí. Siempre, anteriormente cuando nos seguía en la cancha me pedía para que le haga para que pueda ver por la tele, entonces él ya sabía que ese era el saludo nuestro y bueno, hoy día cuando va a las canchas siempre le busco en las gradas y bueno, ese es el saludo nuestro que tenemos con Dieguito. El saludo militar. Éxito, Héctor, muy amable y gracias por este momento. Dale, muchas gracias a ustedes por el espacio también. Gracias. Héctor Espínola, arquero de Nacional. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Consultar los partidos en apostá.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostar a ganarlo cambia todo. Decí bienestar y certeza Exigim. Paco, más de 40 años llevando energía al país. Tus electrodomésticos deben ser Jan, la marca que quiere la gente. Encontralos en las mejores casas de electrodomésticos del país. Representa y distribuye Globo S.A. Hoy estamos en el Día del Arquero. Recién hablamos con Héctor Espínola, arquero nacional, ahora con Anthony Silva, arquero del pueblo y arquero de la selección nacional. Te saluda Jorge Sosa. ¿Cómo estás, Anthony? Buenos días. Jorge, ¿cómo te va? Un saludo para vos, tu compañero y la audiencia. Bien, Anthony. Miraba diarios mexicanos y hablan mucho de que podría ser tu última temporada en Puebla producto de tu buen momento. ¿Cómo está eso, Anthony? ¿Hasta cuándo tenés contrato allí? A ver, Jorge, tengo yo 6 meses más con una posibilidad de extensión que son de acuerdo a una cantidad de partidos, ¿verdad? Pero lo más probable que bueno, lo seguro es que me quedo hasta diciembre, al menos hasta ahora, ¿no? Pero al completar una cantidad de partidos de este semestre que viene, seguramente, o sea, como está en el contrato, se renueva automáticamente, ¿verdad? Toda una cuestión de lo que pase ahora en el mercado de pases de verano que hay ahora aquí y nada, esperar a ver cómo acontece, ¿verdad? Con el formato de liguilla era un partido, este último juego que perdieron ante Tigres, ya quedan fuera de este torneo. Un solo juego. Sí, terminó para nosotros un torneo bastante complejo, irregular, bueno. A pesar de todo eso, nos metimos en la parte final del torneo, pero no nos alcanzó. Tuvimos nuestra posibilidad de por lo menos estirar a los penales el partido, pero bueno, no se pudo dar. Ah, correcto. No es que tenía ventaja deportiva Tigres. En caso de empate, ustedes iban a penales. No, nada que ver. Solamente te daba la posibilidad de la localía, en el caso de Tigres, porque quedó mejor posicionado que nosotros en la tabla, pero si había empate, obviamente iba a penales, ¿verdad? En este caso, ¿cómo es? ¿Ya están liberados ustedes o continúan trabajando hasta un X tiempo? Nos liberaron hasta finales de mayo, que el torneo comienza el
creo que el 23 de junio. Y después está la League Cup, que se juega un mes en Estados Unidos. Más o menos hay un bastante ocupado va a ser el semestre, al menos lo que va a ser la Liga Mexicana ahora, porque hay un nuevo torneo en la liga y está en el medio del torneo, entonces va a ser un poco más extenso. Correcto. Y ahora, pensando un poquito en lo que tiene que ver con la selección, amistoso aquí en Asunción ante Nicaragua, lo próximo en cuanto a fecha FIFA. Sí, leí más o menos algunas cosas. Realmente falta un mes todavía para todo eso. No sabemos qué pueda pasar. Pero en líneas generales sí estuve leyendo las informaciones y demás cosas. Te vimos muy activo en redes. ¿No te agradó nada el tema de la nueva regla para los arqueros? Como que ya casi no se pueden mover últimamente en temas penales y otra cosa, Andori. Sí, creo que a partir de junio pasa eso. A partir del otro semestre hay esa nueva forma. Pero para bastantes cosas para que existan un poquito más ventajas para el pateador nomás. No es más que eso. Y últimamente casi todo en contra de la pelota, movimiento, por lo menos lo que menos ventaja están teniendo los arqueros. Hay bastantes situaciones para que se imposibilite que el arquero tenga más chance, pero lastimosamente es el nuevo formato del fútbol, ¿verdad? El show y demás cosas, y cada vez que menos se festeja una parada de un arquero, sino más son los goles, ¿verdad? O sea, es lo más normal en los últimos tiempos en el fútbol. Totalmente. Un segundito. Hablando de arquero, está con nosotros Germán Cafa aquí en la mesa, que te quiere saludar igualmente, Anthony. ¿Cómo andás, Anthony, tanto tiempo? Germán, ¿cómo te va? Un abrazo. Bien, igualmente. Anthony, yendo un poquito al tema de la selección, se viene hablando hace un tiempo el tema de la nacionalización sobre todo de los arqueros, y se habla mucho de un arquero brasilero con orígenes paraguayos que está en Estados Unidos. ¿Qué opinión tenés al respecto? O sea, para mí y para la mayoría de la gente, vos sos el arquero titular de la selección, sin duda. Pero bueno, se habla mucho esto de nacional a extranjero, y específicamente a este muchacho. No sé si habrás escuchado, habrás leído. ¿Cuál es tu opinión al respecto? A ver, Germán, te explico. El tema de nacionalización de un arquero en Paraguay se habló ya de la época de Eduardo Berizzo. Había un argentino que tenía una posibilidad, al final Benítez. Al final no quiso nacionalizarse, no se dio, ¿verdad? Después, y hay varios, ¿verdad? Yo creo que no es el único que hay en la lista de posibilidades, porque realmente si tienen madres y padres paraguayos tienen todo el derecho, ¿verdad? No, eso nadie le puede prohibir a ninguna persona optar una nacionalidad u otra. Eso es una cuestión netamente de cada persona y de cualquier individuo que tenga esa posibilidad de optarla, y obviamente si tiene la posibilidad de competir con la demás arqueros, bueno, será una decisión de él, ¿verdad? Pero a sabiendas de cómo viene el fútbol en Paraguay, creo que ya es algo que que yo había comentado hace más de un año y medio atrás, sobre el tema de las oportunidades de los arqueros paraguayos en la liga y la cantidad de extranjeros que hay en la liga, siendo una liga menor en el mundo, ¿verdad? Siendo una liga de 12 equipos nada más, y llegó un momento dado donde había 12 arqueros extranjeros en el país, ¿verdad? Entonces, obvio que iba a imposibilitar el crecimiento de muchos, ¿verdad? De la mayoría de los jugadores de 20 años para arriba iba a cortar prácticamente el crecimiento y las posibilidades primero de jugar en su país, de ser importante en su equipo, y luego de ser transferido, ¿verdad? Que hoy prácticamente es nulo la posibilidad de transferir un arquero paraguayo, salvo son 3-4 nada más, no, si me falta uno seguramente, pero son muy pocas, ¿no? Y yo prácticamente ya en una etapa muy avanzada de fútbol, después lo demás creo que cada vez va a ser menos la posibilidad si no se corrige ese problema que tenemos en Paraguay, ¿verdad? Entonces obviamente va a tener que pasar o va a acontecer estas situaciones
de ninguna manera ayuda, ¿verdad? Ayuda al crecimiento del futbolista paraguayo, crecido en Paraguay y sobre todo forjado en Paraguay, ¿verdad? Entonces todo tiene un porqué de las cosas, ¿verdad? Y todo tiene una solución que a la larga los directivos de la liga tienen que tomar las decisiones que tienen que tomar para poder tener parar esa posibilidad de que el jugador no pueda desarrollarse en distintas posiciones, y especialmente la del arquero, ¿verdad? Que es una posición bastante compleja, difícil, y vos lo sabes perfectamente que no es para cualquiera, ¿verdad? Sí, es una sí. cuestión de tiempo, de crecimiento, de fortalecerse, son muchas cosas, ¿verdad? Y bueno, es una posición muy importante, ¿cierto eso? Y todo tiene un porqué, ¿verdad? Obvio que vuelvo y te repito lo primero que te dije, si cada paraguayo, o sea, cada hijo de paraguayo tienen la posibilidad de decidir por su nacionalidad, bueno, que lo haga y que compita, ¿verdad? Que primero tiene que competir, primero tiene que nacionalizarse, luego tiene que ver si tiene la capacidad de competir con los que están, porque no es una cuestión de que por nacionalizarte ya jugás, eso no es real. Claro, tiene que marcar la diferencia. Y eso tiene que ser diferente, eso, o sea, no es una cuestión de comentar, de hablar porque ya está nacionalizado, ya va a jugar o ya va a estar por encima de otro, no. El cuerpo técnico que esté en ese momento, o como está hoy, el caso del profe Gustavo y el profe Guillermo, obviamente son gente que van a analizar y van a ver qué le conviene y qué no, y en qué diferencias tienen diferente a los paraguayos que están hoy en la actualidad, ¿verdad? Entonces son cosas que hay que tener en cuenta, y obviamente no es una cuestión, no es culpa del jugador que se quiera nacionalizar. Yo creo que es culpa de la estructura, culpa de que ningún jugador paraguayo hoy pueda fortalecerse en esa posición por miles de motivos que ya lo sabemos todos, no hace falta que te lo diga yo, lo sabes vos que sos parte de esa posición, y la prensa obviamente que sabe que es un mercado muy corto y hay una cantidad de extranjeros en esa posición muy abultada, ¿verdad? Entonces cuesta un poco más sacar esa cantidad de arqueros que generalmente siempre tuvo Paraguay. Muy bien, Anthony, un placer haberte saludado. Te paso acá con Víctor. Villalba, con Víctor, que te va a saludar y te va a despedir. ¿Qué tal, Anthony? Te quería consultar simplemente el tema del contacto con el cuerpo técnico. Si en estos días hubo algún llamado, venías hablando con Barros Esqueloto, con alguno de sus asistentes. Falta mucho aún para el amistoso, pero como para ir viendo todo lo que se viene a partir de ahora. A ver, falta un montón de aquí a la fecha. Eso es una realidad. Siempre al terminar un partido, de los jugadores de selección siempre te hacen una consulta de la parte médica, de la parte normal de cómo un jugador puede estar. Siempre hay consultas, no es una cuestión de estar siempre en contacto de lunes a viernes, pero sí al terminar cada juego siempre hay una consulta, ya sea el médico, ya sea en el caso de nosotros el entrenador arquero, ya sea parte del cuerpo técnico, siempre está consultando si ha terminado bien, si cómo viene físicamente, y bueno, eso es lo más normal, ¿verdad? En tema de selección. Anthony, ya que mencionas el tema físico, durante este semestre no tuviste ningún problema, ¿verdad? Jugaste todos los partidos allá en México. La verdad, muy feliz, muy contento sobre eso, ¿verdad? No es algo no menor para un jugador de fútbol de alta exigencia, y justamente ayer hablando con el oficio del club, bueno, soy un jugador desconocido para ellos, por suerte, y entonces eso para mí es muy importante, independientemente de la edad, al trajín, porque hay viaje, hay juegos, hay estrés, hay bastante acúmulo de esfuerzo, hay muchas cosas dentro de este fútbol, ¿no? Entonces para mí es muy importante, ¿verdad? Terminar sano, sin problema muscular ningún problema articular, o sea, creo que todo viene de la mano y eso es muy importante, y la verdad me deja muy tranquilo en ese sentido. Anthony, una última, y que se entienda bien la pregunta que te quiero hacer, porque todos coincidimos aquí obviamente que sos el titular en la selección, pero muchas veces cuando se entra en el debate del tema del arco, salta a la luz lo de tu edad, pensando en el próximo mundial.
por sobre todo. Lo primero que te quiero preguntar, ¿cómo tomás esa cuestión? Y lo segundo, si en la interna llegaste a pensar el tema de la edad para el 2026, por ejemplo, o día a día, y si estás en este nivel, obviamente nadie puede discutir que sos el uno de la selección. ¿Cómo tomás ese tema? A ver, uno es realista, ¿verdad? A mí no me incomoda bajo ningún punto porque es una realidad. El tema de la edad para el futbolista siempre es un tema de conversación en muchos lugares, ¿verdad? En la actualidad hay mucha juventud en muchas posiciones, pero también en el puesto de arquero siempre se alarga un poco más, ¿verdad? Yo verdaderamente no contemplo hoy a un corto plazo pensar primero en mi carrera, ¿verdad? Porque si yo continúo trabajando bien, entrenando bien y estar a la posibilidad de competir con un Kili, con cualquier arquero que esté, con un Gato, con cualquiera, hasta con el muchacho que puede venir ahora, el brasilero, o sea, si yo tengo la capacidad de competir con gente joven, creo que tengo la posibilidad de seguir compitiendo ahora. Pues si no estoy bien de salud físicamente para poder competir, y obviamente el cuerpo técnico va a decidir, o sea, no es una cuestión de que yo largue, porque fútbol hoy te marca mucho la diferencia cuando estás a un nivel y a otro. Y creo que no es una cuestión de que pensar, no, yo ya no puedo más, no. Yo siempre digo, el fútbol, el tema de la edad es un número y es de bueno y de malo, ¿verdad? Si te va bien, perfecto, y si no, son otros los que deciden, y no uno lo que puede decidir es en seguir haciendo bien las cosas y bueno, después se vienen presentando con el tiempo, ¿verdad? Pero hoy no contemplo, hoy me siento bien. Al menos con mi equipo me siento perfectamente. No soy quien va a decidir en dejar de llamarme o convocarme a la selección, es el entrenador quien decide esa situación. Y uno, si está sano, si está compitiendo y si está jugando cada fin de semana, es por algo, ¿verdad? Por una cuestión, no es de edad, sino una cuestión que te sentís fuerte, estás bien físicamente, mentalmente y puedes competir con cualquier jugador joven o jugador de alta competencia como tengo en México, ¿verdad? Perfecto, Anthony, un gusto poder conversar contigo. Gracias como siempre por el tiempo. Listo, un abrazo grande. Anthony Silva, arquero de la selección paraguaya. Afíliate a la Caja Mutual por solo 140.000 guaraníes. No esperes más para ahorrar y pensar en tu futuro. Para más información, llamanos al 218-4000 o ingresa a cmsp.org.py y entérate de todos los beneficios. Caja Mutual. ¿Sabes cómo se sabe si una marca de vehículo es realmente buena? Cuando los usuarios la vuelven a elegir. Es lo que pasa con Mitsubishi. Acércate a descubrir los modelos más emblemáticos. Mitsubishi. Vehículos para la gente que tiene una misión clara en su vida. Avanzar siempre. ¿Te acordás de cuando papá iba a la farmacia cuando te enfermabas o cuando mamá te abrazaba fuerte después de un día difícil? Ahora es tu oportunidad de retribuirles todo ese amor y cuidado con la promo Construimos el sueño de mamá y papá de Farmacias Catedral. Bases y condiciones en farmaciascatedral.com.py. Clarito, Anthony Silva, no tiene problema con el tema del nacionalizado. Si él está bien físicamente va a pelear. Se acordó de Gatito, se acordó de Kili. No hay problema si se nacionaliza el brasileño. Decía que son los arqueros que vienen después en cuanto a tema de edad, la generación de arqueros. Clarito el mensaje, coincido plenamente con él. Si tiene la posibilidad, si tiene sangre guaraní, si quiere nacionalizar, que se nacionalice. Pero después tiene que competir. Claro. Y demostrar que es mejor de lo que hay. Mejor del que está. Perfecto. Claro. El tema de la edad me parece perfecto. En un mundo que hoy no contempla el tema de la edad. Decía exacto. Que a él no le interesa, yo coincido con él. De que acá, para mí, sigo pensando, no porque ahora uno ya esté grande, siempre lo pensé. Vos podés ser grande o joven. Mientras rindas, no importa. Lastimosamente, el fútbol de hoy, a nivel de contrataciones, por ahí hoy miran la cédula en lugar del rendimiento. Quizás no le interesa si es bueno o malo, pero sino que es grande. Buffon, por ejemplo, que era uno que llegó clarito a un nivel con edad. Clarito. Vos ves el último mundial, montón de arqueros pasando la raya de los 30. Lo bueno sí será que compitan. O sea, que compitan. Eso, en el caso de él, viene jugando con regularidad y decía, ni conozco la cara del fisio, lo que está en el fisio, porque viene bien lo físico. Que nuestros arqueros, ahora por ejemplo, le está terminando el contrato, o sea, no es que tiene contrato vigente Aguilar, pero está buscando un equipo en donde tenga minutos. Me parece perfecto.
Santiago Rojas, arquerazo igualmente, pero hoy no está teniendo minutos. Es otro que necesitamos que también estén jugando, porque son la otra generación que está viniendo después de Anthony, Claro. y el propio Gatito, que también está con la complicación de Botafogo, donde hoy día no está jugando. Así mismo, porque, a ver, ¿por qué también se habla el tema de nacionalizar? Porque me imagino yo, el cuerpo técnico de selección, bueno, tenemos a Anthony, perfecto. Si le pasa a quién tenemos, Aguilar no está jugando, Sí. Espínola juega y no juega, O sea, está bien, pero no tiene claro, minutos. Kili Rojas no está jugando, Gato Fernández en Brasil no juega, quizá el único que tenga continuidad es Gerardo Ortiz, que Claro, en Colombia, sí. que está en buen nivel. Bueno, habrá que mirarlo, habrá que hacerle un seguimiento. Esta última fecha me gustó, fuera de la edad, Servín. Muy bien, Sí, 35 muy bien. años y y con el que hablamos recién, Héctor viene Espínola, teniendo un rendimiento muy bueno. A ver, nadie habla de que vaya y le den la 1 de Fuera la... del brasileño, Carlos Coronel. Coronel que se puede o no nacionalizar. O sea, tenés muy Claro, buenos arqueros. Claro, a ver, se puede nacionalizar. Sí. Si él tiene descendencia, ¿cómo que no? O sea, se puede hacer. El tema es que después tiene que venir y competir y Claro. demostrar que es superior a los otros que están. Y lo que vienen esperando también allí Así mismo. a la par, ¿verdad? Pero Tal sin cual. duda es siempre un puesto más que especial el tema Muy del especial. arco y más en la selección. Muy especial. En Deli Market celebramos el Día de la Madre con más beneficios. El viernes 12 de mayo tenés 30% de descuento con tus tarjetas Premium Itaú. Te esperamos. Llegó Buller, la nueva marca de motos que te permite ir más lejos o más rápido para verdaderamente sentir el poder en tus manos y así disfrutar del viaje tanto como del destino. Motos Buller, el poder de tu pasión. Pásate ya a Salud Protegida y obtener beneficios inmediatos que ningún otro seguro te va a ofrecer. Reconocemos tu antigüedad, 10% de descuento en las cuotas, amplia cobertura odontológica, cobertura a nivel nacional y mucho más. Comunicate al 319-0000. Salud Protegida. Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza y nada mejor que acompañarte en esos momentos como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. De arqueros otros juveniles que tienen una edad y que comenzaba a tener minutos, pero después terminó perdiendo con Finoquieto fue Aldo Pérez, en Sí. Guaireña. Sí. Que había arrancado bien también, pero hoy Finoquieto se quedó con el puesto que está rindiendo también. Sí. Sí, pintaba bien Aldo Pérez, después fue a la selección y ya no volvió a jugar. Y otro que hizo todo el camino de inferiores, pero que ahora está jugando en reserva, es el de Libertad, Ángel González. Que incluso tuvo pasantía por Porto de Portugal. Muy buen arquero ese chico. Y aquí jugó de sur, jugó el Sudamericano Sub-20, pero es un poco lo que decía Anthony. Ahí como que se estanca el crecimiento Sí. porque está jugando en reserva. Sí, sí, habría que ver el por qué se estanca. Porque quizás la necesidad urge, si bueno, necesito traer un arquero de experiencia y veo que no hay en el mercado, bueno, traigo uno de afuera. Pero también si vos no le das la oportunidad a los jóvenes, ¿cuándo se van a poder desenvolver? ¿Cuándo se van a poder destacar? ¿Cuándo se los va a poder hacer conocer? Es un tema un poco largo y tendido para charlar. Pero igual yo sigo haciendo hincapié. Muchas veces justo en el puesto donde se busca mayor experiencia del arco. Claro, Sí, exactamente. claro. Entonces, por ahí me urgen de resultado. A ver, nadie te garantiza nada. Pero ¿qué puedo decir? ¿Lógica? No, necesito experiencia. Bueno, miro en mi club, no hay. Tengo todo jovencito, no. Tengo que ir a buscar afuera, porque lo que hay acá están ocupados. Y por ahí también eso se abre la posibilidad de traer gente de afuera. A lo que voy yo, y hay que darle mucha importancia, es quizás no a hoy, sino al futuro. O sea, hay que dedicarse a la formación. Sí. Hay que formar arqueros. ¿Para qué? Para que el día de mañana todos los arqueros del equipo, de los equipos acá de nuestro país sean paraguayos, nacidos acá. Y hechos acá y que tengan minutos. Así pues, mismo, eso que es- conozcan la Sí. idiosincrasia, lo que es el Paraguay. ¿Me entendés? Sí, sí, sí. Porque, a ver, yo soy argentino de nacimiento, pero me naturalicé. Vivo hace muchos años en Paraguay. Y yo conozco la idiosincrasia, me adapté. Y yo puedo decir que soy un paraguayo más, porque me siento. Pero si vos te nacionalizás, estás jugando en Estados Unidos, nunca viste en Paraguay, ni conocés ni una palabra del guaraní, viste, es como que choca un poco y no sabes si te vas a adaptar. Pero como decía Antonio, él entiende también si por ahí tiene la madre o el paraguaya o el padre, en este caso es directo porque es la madre. Y sí, Claro, está en su tiene- derecho. claro. Pero sí tiene que tener un nivel superior a lo Superior que a hay lo aquí. que- Claro, no, derecho lo tiene, pero quizás es más porque, bueno, su mamá es paraguaya, pero capaz que ni conoce Paraguay, capaz que nunca Claro, vino, ¿me sí, me entiende lo que quiero decir? Pasó. Pero bueno, y después tiene que competir. Hablando y de demostrar. derecho, el que tiene derecho y el turno es de Darío, que tiene que ingresar. Ella es única, diferente a todas y está siempre cuidándonos. Por eso en Tupi preparamos los mejores regalos pensando en cada mamá. Del 1 al 15 de mayo te esperamos en el Salón de Ventas Boyani Músicos del Chaco de lunes a viernes de 7:30 a 18 horas. La gente sabe. Crystal House, expertos en la colocación de vidrios templados de BH laminados con carpintería en aluminio para fachadas, barandas y aberturas en obras corporativas
corporativas, comerciales y residenciales. Seguinos en Facebook e Instagram o llamanos al 450310. Crystal House, más de 50 años cristalizando sueños. Yo nos decía Troy Duarte en el Extra, es una final por lo que se juega en General Caballero y Guaireña, por cómo están en la tabla. Guillermo Auché, jugador de General Caballero a estas horas con nosotros aquí en Fútbol a lo Grande. ¿Cómo está, Guillermo? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, ¿cómo estás, Guillermo? ¿Catalogás así, como decía Troyo, tu entrenador, un partido con rótulo de final por cómo están hoy día ustedes y Guaireña, el partido de mañana? Sí, así mismo, como dijiste, bueno, un partido de 6 puntos que bueno, tenemos que tratar de dejar los 3 puntos acá en casa. ¿Cómo vienen? ¿Cómo se dio la semana? Se están haciendo fuerte a poquito de local. Le ganaron a Luqueño, ganaron el anterior juego también, jugando allí, ustedes en Carendí vienen sumando. Sí, así mismo creo que, bueno, de local estamos dejando los puntos en casa. Quizás de visitante nos está faltando esa cuota de gol, ¿no? Porque estamos haciendo muy buenos partidos, pero bueno, nos estamos encontrando con el gol. Así que nada, hay que tratar de ganar mañana acá en casa. Guillermo, analizando lo que puede hacer el rival, habrás visto el último partido ante Guaireña, no sé si lo tienen como, ante Olimpia, perdón, no sé si lo tienen como referencia, o quizás partidos anteriores por la característica de rival. No, sí, sabemos que Guaireña es un equipo que cuando ellos también pueden complicar a cualquier rival, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en nosotros, sabemos que tenemos muy buen plantel, sabemos que estamos haciendo las cosas bien y bueno, va a ser un partido, mañana sabemos que va a ser difícil, pero bueno, nosotros lo trabajamos para tratar de dejarnos 3 puntos acá en casa. Se van a reencontrar ahí con Taylor, que estuvo el año pasado en General Caballero de Mallorquín. No sé si después de salir llegaste a mantener contacto con él o ya no hablaron después de eso. No, sí, sabemos que Taylor está ahí en Guaireña, siempre estuvimos en contacto con él, con el cuerpo técnico de él. La verdad que se le toma un cariño muy grande a ellos. Así que nada, sabemos cómo trabaja Taylor, sabemos las ideas que tienes, así que bueno, te lo tenemos que sacar de ventaja por esos lados. Guillermo, es un partido de inteligentes para mañana, porque sabiendo de que es una final, sabiendo de que son locales, de que tienen que ganar, es una obligación ganar, pero hay que ser inteligente, no hay que volverse loco, hay que manejar los tiempos. ¿De qué manera lo van a encarar a ese partido? No, sí, yo creo que va a ser un partido, como dijiste vos, va a ser una final. Yo pienso primero en no perder, ¿no? Obvio que estamos en nuestra cancha, pero a veces el partido te va llevando por momentos a esperar, a veces atacar, hasta que se arme el partido, ver por dónde están las posibilidades, pero siempre lo importante es mantener el arco en cero y bueno, a la hora de atacar, tratar de convertir los goles. Así mismo, sí, por eso iba a lo que hacer un partido, un planteamiento inteligente, porque sabiendo de que ustedes tienen que ganar, porque es un partido de 6 puntos, un rival directo en su cancha, que es una cancha difícil para cualquier rival, pero no hay que volverse loco y saber manejar los tiempos según cómo se vaya dando el partido, y va a ser fundamental mantener el arco en cero y las chances que tengan poder concretarla, Guillermo. Sí, así mismo, va a ser un partido muy trabado, vamos a ver a qué viene Guaireña. Nosotros estamos convencidos de que hay que dejar los 3 puntos en casa, vamos a ir manejando el partido y bueno, ojalá que los 3 puntos se queden acá. Gracias por este tiempo, Guillermo, muy amable. Dale, un abrazo, hasta luego. Guillermo Che, jugador de General Caballero. Mañana enfrenta a Guaireña. Puntos vitales en la zona principalmente de abajo. Prueba el nuevo Rexona Men, sentite fresco y seco al instante con su máxima protección de 72 horas contra el sudor y el mal olor. La pasión te mueve, Rexona te protege. Aprovecha esta oportunidad y cambia tu auto por un 0 kilómetro. Comecipar ofrece a sus socios el crédito con tasa de interés del 11,9% hasta 60 meses de plazo. Comecipar, tu mejor opción. Este domingo explota todo con CNT. $100,000 salen sí o sí un Audi A4, $20,000 en el pozo y $30,000 por número de cartón. CNT para mamá, Che por Emoy. ¿Sabes lo que significa darle un grit a tu vida? Es darle a tu vehículo una nafta completa 95 octanos al precio de una intermedia. Carga Grit 95 en todas las estaciones Petrobras. Bimbo te lleva a Barcelona a vos y un acompañante a ver un partido del FC Barcelona. Además puedes ganar una de las 10 remeras oficiales. Escanea el código QR en los packs y seguí los pasos. Entérate más en @BimboPY.
Mirando el repaso de lo que se vendrá, arranca todo mañana, fecha 17, con General Caballero Guaireña a las 19. El viernes tendremos dos partidos, Ameliano Tacuarembó en el Manuel Ferreira 17:30 y luego Libertad Trinidense en la Huerta a las 20. A mamá le gustan las series de misterio y a papá las de miedo. Aprovecha esta promo fuera de serie comprando un somier de los modelos Titanium Sublime Imperial o Renovate de Super Espuma. Llevas una TV HD Fama 32 pulgadas, directo y sin sorteo. Super Espuma, viví más despierto. Animate a ganar millones con Vivant en sus salas de juego. Anda y divertite y sea un ganador con Vivant. Abierto a mayores de 18 años y público en general. Avenida El Yat número 11, edificio Vivant. Seguinos en redes como Casino Vivant. Vivant, la vida es juego. Es el momento de luchar contra el dengue y la chikungunya con tu mejor aliado Husqvarna. Está en vos transformar tu ambiente en un lugar limpio y libre de mosquitos. Encontrá tu equipo Husqvarna en Chacomex, su red de distribuidores en todo el país. Somos Husqvarna. El sábado es el superclásico Cerro Olimpia en la Nueva Olla, único partido para el sábado, 17 horas. En El Fabriquero nos encargamos que tu experiencia sea única y que en cada ocasión generemos juntos momentos para recordar el bar de moda, el bar de siempre, el bar de los amigos, El Fabriquero. Estamos en Fernando Luque y San Lorenzo. Seguinos en redes como Fabriquero PY. El Fabriquero, momentos para recordar. Shell baja sus precios hasta 500 guaraníes menos por litro en todas sus nastas. Llena el tanque con Shell Fórmula Super Regular y Shell V-Power. La mejor calidad al mejor precio, precios bajos, calidad Shell. El crecimiento de tu negocio es el resultado de la pasión, por eso el Fiat Fiorino es tu mejor aliado desde $13,900. Bono incluido. Acércate a una de nuestras sucursales de Eurocar o agenda tu test drive al WhatsApp 0985-131-131. Eurocar es el representante oficial de Fiat en Paraguay. Está habilitado nuestro WhatsApp, pero le vamos a preguntar al hincha de Cerro, ¿cuál es el gol del clásico que más recuerda? Y lo mismo para el de Olimpia. Y después le vamos a dar a Gustavito la tarea de que tiene que buscar esos goles. Aquel que es más votado, vamos a recordar. ¿Te parece, Gustavito? Entonces al hincha de Cerro le tiramos 0971 108010. Gustavito, pinchar el globo antes que estaba arrancando. Ya me dice, ya fulano y fulano van a esperar. No, Gustavito, vamos a preguntar a la gente. 0971 108010. El hincha de Cerro tiene que decir el gol más recordado, por supuesto, para el hincha de Cerro, que quiere que recordemos en el relato de Arturo Máximo Rubén, y lo propio lo de Olimpia. 0971 108010, el gol más recordado de la gente de Olimpia, para ir repasando. Gustavito ya se anticipó brevemente, dice Mario Granda por el lado de Cerro, Dante por el lado de Olimpia. Hoy, Gustavito, que tener micrófono, no viniste acá, tener dos micrófonos habilitados. Hoy que tener micrófono, está editando, dice, a full. Visión te invita al Bazar Creativo el sábado 13 de mayo. Te esperamos en la Cita Vela de nuestra casa matriz de 14 a 21 horas con 20% de ahorro pagando con todas tus tarjetas de crédito. Visión en los locales adheridos. Más de 50 emprendedores te esperan con sus mejores productos. Llegó a Paraguay el primer y único centro de rehabilitación neurológica del país. IRA cuenta con programas de tratamientos intensivos e integrales. Accede a una evaluación sin costo al 288-7555. Entérate más en redes sociales de CIRA Paraguay. Vení a UNASUR y conoce el gran potencial que tenés con las carreras de UNASUR. Cumplí tus sueños de ser un gran profesional. UNASUR, el poder de crecer. Jugá y ganá con Slot del Sol, casino online con presencia física y más de 15 años de experiencia. Tenemos una nueva promo para clientes nuevos. Si te registrás con el código Rubín, ganás 15 jugadas gratis en el Happy Ape Habanero y un bono de bienvenida al activar tu cuenta por 200.000 guaraníes. Jugá y ganá en Slot del Sol online. Explote de WhatsApp, pero me dice Víctor, los hinchas de Olimpia están enviando sus votos del gol más gritado allí en los últimos, puede ser años, puede recordar ahora lo de Delis, otro más allí, y los de Cerro igualmente en el clásico. ¿Algunos mensajes, Víctor? Sí, el último gol de Dante López en la goleada Cerro. Después gol de Fabro, tiro libre a Martín Silva. Que firme el oyente, soy fulano, soy mengano, ahí para saber también de dónde nos escuchamos. Gol de Fabro de tiro libre, Ariel de Villarrica, Richard de Chilena, dice otro mensaje. De Richard, muchos recuerdan el gol de Richard. Tiro libre de Fabro, otro gol de Fabro de tiro libre. Hasta aquí 3 votos ya para el de Fabro. Después, hola niño, gol de Jorge Núñez desde fuera del área, otro Fabro de tiro libre. Sigue sumando, gol de Fabro, tiro libre de Asunción, dice otro mensaje. Tal vez está ganando por goleada. Y más activos los cerristas que los olimpistas hasta aquí. 0971 108010 para los mensajes. Los olimpistas igualmente pueden decir cuál fue su gol más que... ¿Recordá alguno, Germán, de tu época en Olimpia ya un gol en especial? A favor, por supuesto. A favor, ¿no? A favor. No, lo otro no hace falta recordarlo, ¿para qué? No. Se borra memoria. Sí, no, bueno, todo hablamos de... Yo creo que esa tarde-noche dantesca es inolvidable. El 4-1 fue algo formidable, más que nada por cómo se había arrancado el partido, que nosotros perdíamos 1-0,
Y de golpe se enchufó el cabezón y empezó a hacer un partido extraordinario que le salían todas. No había cómo pararlo. No había cómo pararlo y ese estadio lleno. Mi primer clásico jugar. Ese fue tu primer primera experiencia, la verdad que era... O sea, era un momento que vos decías, ¿qué es esto? Es una locura, ¿no? Porque uno había jugado partidos importantes, pero como jugar un clásico... No hay. Es incomparable. Tenés que vivirlo en carne propia para darte cuenta de lo que es. Si para el hincha es una locura, imagínate. La llegada al estadio, el ingreso, no, la semana. La semana ya cambió. La semana, porque si vos en tu entrenamiento tenés 10 periodistas todos los días, esa semana tenés 50. 50, claro. Que salís y te atajan el auto, no, pará, que esto, que lo otro. La gente en la calle, cuando vas al supermercado, que vas al banco, que vas al shopping, o sea... Claro, yo era jovencito y no entendía lo que era eso en un principio. 24 y medio, casi 25. Y entonces vos no entendías. Y después, a los 2 o 3 días decías, no, esto es una locura, ya no querés ni salir. Te quedabas en tu departamento. Imagínate, yo era soltero, no tenía familia, no tenía nada. Entonces no quería ni salir porque, claro, la gente te dejaba loco. Y cuando llegó el día del partido, ir al Defensor, esa caravana de gente, ver ese estadio lleno por la gente de Olimpia, por la gente de Cerro, un espectáculo muy lindo, sinceramente. Hoy por lo menos el tablo de los periodistas ya cambió, porque todos los entrenamientos son a puerta cerrada. No, pero si ese tema de ir al shopping, no, de repente cambió mucho. Sí cambia. Yo creo que te escriben en las redes por allí, ¿verdad? Tenés que ganar el domingo. Claro, hoy bueno, cambió, antes no pasaba eso. Y hoy te llenan seguro el que tiene redes, los jugadores le llenan mensajes. Exacto, pero redes, vos sabés que no incomodaba al jugador que vengan 15, 20, 50 periodistas, no, al contrario, estaba bueno porque interactuaba y cambiaba opiniones y era interesante. Y claro, no existían las redes sociales, que hoy en día me imagino que deben hostigar, deben molestar muchísimo a los jugadores. A favor a veces, como es a favor, claro. Porque cuando te toca el otro resultado, debe ser complicado hoy en día con las redes sociales, te deben molestar muchísimo, porque también me tocó jugar los clásicos en Rosario también, Newell's Central, y es bastante parecido la pasión. La semana también, sí, bravo. Pero este clásico es muy especial, y más que nada como me pasó a mí, que yo hacía 6 meses, menos 6 meses, estaba en un equipo pequeño, como el Matarife Ceballos fue, y de golpe jugar un clásico es algo muy fuerte, sinceramente, pero muy lindo. Un ascenso importante, era lo que era general al primer superclásico. De hecho, ganó ayer por Copa Paraguay. Cierto. El gran Matarife. Ganó. Contundente. Argüello en Argüey. Argüello, exactamente. De hecho, eso es tiktokero. Últimamente. El año pasado estuvo en Ayes, el Cholo enfrente de Ayes, y ahora está ahí. El arquero de los ascensos se lo llama. Sí, 3-0 ganó Matarife. Felicitaciones. En minutos más mensajes del WhatsApp, pero tanto hincha de Cerro Olimpia, el gol más gritado, más recordado en los clásicos. Penalti te conecta lo mejor del deporte, pelotas, indumentarias, calzados, todo lo que necesitas para ser el número 1 en la cancha. Penalti, en este Día de las Madres prende el mejor regalo, un televisor de 43 pulgadas con sistema operativo Wivos de Tokio. Y con tu compra ya podés participar por pasajes para viajar con mamá a ver la gran final de la Copa más importante de Europa. Con Tokio vamos con mamá a la gran final. Sabemos a dónde querés llegar, por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Vení a Bristol y elegí la Moto Buller. Acércate a una de las 70 sucursales o escribinos al 099167000 o compra en www.bristol.com.py. En Coop sabemos que es lo más importante, es el bienestar de la familia, por eso te brindamos productos de la mejor calidad para cuidarte desde adentro. Queremos que vos compartas y disfrutes de tu familia sin preocupaciones. De los lácteos nos encargamos nosotros. Lácteos Coop, el sabor de la familia. En Panal Seguros desde hace 20 años trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que necesitas. Confía en Panal Seguros, sentí la confianza. ¿Cómo va todo en el 0971108010 al WhatsApp, pero tanto hincha de Cerro y Olimpia, Víctor? Catarata de mensajes. Catarata. Sí, dice, hola, fútbol a lo grande, gol de Tabaré, Viudez, gol de Fabro, golazo, Mariano Delgado desde Encarnación. Otro mensaje, buenas tardes, soy Luciano de Mariano Roque Alonso, el de Mario Grana al Mono. Otro mensaje, el gol de Richard Ortiz de Chilena, Rosana de Villa Elisa. Chilena de Richard, Víctor desde Encarnación, gol de Fabro, saludos desde Encarnación. ¿El de Cerro está hablando Fabro? Sí, y el de Olimpia, Richard, sí, gol de Richard, otro de Santa Rita. Grana en el 5-0, dice Oscar Fleitas. Pablo Ceballos, gol de la victoria ante Cerro. Arnaldo Florentín, el baile de Achucarro, los escucho desde Colonia Sommerfeld. Gol de Mario Grana a Tabarelli, el gol de Cerro más gritado.
Después llegan audios y vamos a ir filtrando. Ahora mensaje, Sí. Hoy no. Gol de Fabro de tiro libre, la paloma del Espíritu Santo. Gol de Mario Grana, único, dice Juan Carlos. Otro mensaje, tiro libre de Fabro, año 2012. Seguimos minutos, porque así como decir, catarata de mensajes, apareció ya Oscar Ulloa, nuestro amigo de Senqui de Ciudad del Este, está reportando de sintonía. Magnífico el gol de Walter Alfrete, dice, excelente, el mejor relato de Arturo, allí un voto también de Oscar Ulloa. Con cubiertas como Tire anda sin preocupaciones porque te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo tipo de daño accidental. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. Maneja tranquilo con cubiertas como Tire. Recibir flores es sinónimo de sorpresa, alegría y felicidad. Regala amor a esa persona especial. Ingresa a bemyflores.com. Regala Bemay Flores. El día Itaú llegó a Punto Farma. Todos los miércoles al realizar tus compras en Punto Farma y pagando con las tarjetas de crédito Itaú, tenés 25% de descuento y hasta 6 cuotas sin intereses. Compra en cualquiera de nuestros 518 puntos. En Punto Farma cuidamos tu salud, tu belleza y además tu economía. ¿Sufrís de acidez y reflujo? Probá Clansol, el omeprazol de Lasca que elimina síntomas gástricos por 24 horas. Disponible en todas las farmacias del país y es apto para celíacos. Volvé a sentirte bien con Clansol, de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. 0971 10 80 10. Más mensajes, Víctor, algunos más allí en cuanto al WhatsAppero. Vamos a ir anotando y después vamos a cerrar con eso, Gutito, ¿te parece? Entonces, el que gane de Cerro con el que gane de Olimpia. Salvo que me diga, otro anticipamos ya antes de pasar. Fabro. Voy a tirar, Fabro, ya está en la cátedra. Un par de votos más y escuchamos el de Fabro. A ver qué tal la votación. Sí, dice, hola, soy Jorgito de Villaliza, grité muchísimo el gol de Richard Ortiz, de Chilena. Está ganándole Richard. Otro mensaje, el gol que más gritó ahí Gustavito fue el de Moreno Martins. Moreno Martins. Y sí, el gol de Richard después resultó en el campeonato de Olimpia. Los goles de Dante fueron épicos. Dice otro mensaje, golazo de Tabaré Viudez. Otro que se va posicionando con algunos votos. Saludos a la mesa, Cristian desde New Jersey. El gol de Richard. El gol de Fabro, Víctor Aguinaga desde Lambaré. Dice otro mensaje. Los 4 goles de Roque, recuerda Neri Sandoval. Son algunos de los mensajes entre un montón que van llegando. El cuarto de Dante, dice otro. Para el de Cerro ya ganó el de Fabro. Y sí, yo creo que sí. Vamos con Darío y en minutos vamos a recordar lo de Fabro, porque para el de Cerro ganó. El de Olimpia está un poco más justo. El de Richard de momento le da ventaja. La mejor opción para instalar su industria, depósito, fábrica, urbanización, centro industrial de Villeta 1 y 2, ubicada en el sector industrial con mayor desarrollo del departamento central. Más info al 413-7000. La Paraguaya Inmobiliaria se asegura su inversión. Hace más de 150 años los lubricantes Móvil acompañan la evolución de los motores, trayendo tecnología e innovación para vehículos de todo el mundo. Descubrí la tecnología Móvil para que tu motor dure más. Si hay movimiento, hay Móvil. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida, con los mejores materiales desde el piso hasta el techo, solo de Cerámica Itagua. Ventas al 607-151 y 0982-104-287. También estamos en Instagram como cerámica-itagua y en la web cerámicaitagua.com.py. Cerámica Itagua, 100% pasión. Sigue aportando Oscar Ullón, dice, ese gol recordado de Fretes, arrancó con Dos Santos en defensa, pasó por Pablito Jiménez y después también golazo de Walter Fretes, allí fuera del área. Sí, dejó también su mensaje dentro de lo que tiene que ver con los mejores goles. 0971 10 80 10. El gol de Dante también tiene una buena cantidad de votos. Sí, porque, o sea, no sé si habría que revisar en toda la historia si un jugador en un clásico tema los goles, meter 4 goles, o sea, algo inédito. Pero yendo un poco al folclore. ¿Cuánto hizo? 4. Mirá, creo que son los dos. ¿Viste? Sí, solo dos. Algo, ¿viste? No pasa siempre. Pero hablando un poco del folclore, Niño y Víctor, uno dice no, porque jugó en Olimpia, el otro jugó en Cerro, que no tiene que haber. Y mirá vos como en el paso del tiempo, yo a los 3 años que salgo de Olimpia, voy a Newell, y aquí me encuentro en Newell. A todo compañero ex cerrista. Cierto. Y en el cual hoy tengo una gran amistad. Pues estaba Walter Frete, Ale da Silva, Sasa, Teto Cristaldo. Imagínate, y vos decís, no se van a llevar bien, no, y al contrario, hoy tenemos una relación, inclusive quizás más que con los propios compañeros de esa época del Olimpia. Charlas más con los ex cerros que y eso es lo lindo que tiene el fútbol y que la gente por ahí no lo sabe. Por ahí el hincha, el fanático no mezcla esas cosas, pero el futbolista, porque es una profesión, deja de lado esas cosas.
Totalmente. Está la licenciada Rochi Fernández, presidenta de la Asociación de Fibromialgia del Paraguay, en línea, y nos va a hablar acerca de la charla que se va el día de mañana por la tarde en el auditorio de Lasca. Licenciada, le saluda Jorge Sosa, ¿cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Muchas gracias por acordarse de nosotros. Es un placer realmente. Sí, mañana estamos ofreciendo una conferencia en el laboratorio Lasca por el Día Internacional de la Fibromialgia. Y bueno, esperamos a todas las personas con interés para aprender más, para conocer más, a los estudiantes, a los profesionales, a los propios enfermos que están confundidos con tantas cosas, porque es una enfermedad que tiene más de 100 síntomas. Es para los que no saben, la fibromialgia es una enfermedad crónica, reumatológica y neurológica. Es como que hay una disfunción entre el cuerpo y la mente. Y uno de los síntomas característicos son los dolores generalizados y la fatiga crónica. Dolores generalizados viene a ser exactamente como lo dice el nombre, duele todo el cuerpo, desde el cuero cabelludo hasta la punta del pie. Muchas veces no podemos vestirnos, no podemos bañarnos porque tenemos algo que se llama la alodinia, que es como una quemadura por todo el cuerpo que dificulta que nos vistamos y que nos bañemos. Mucha gente está sin trabajo, mucha gente está en cama. Es una enfermedad limitante y, como dije, hasta hoy no tiene cura. Entonces, mañana en la conferencia van a estar dos referentes de la fibro, el doctor Aldo Ojeda, que es reumatólogo, y la doctora Marta Galeano, que es neuróloga. Entonces, están convocados todas las personas que quieran aprender, que quieran conocer, que quieran saber. Y de paso te cuento también que la asociación cuenta ya con su ley y con su decreto. Y uno de los puntos que dice la ley es que los enfermos de fibromialgia no tendrían más que ser, ¿cuál es la palabra? Se nos hacen bullying o se nos discriminan. Hasta los profesionales nos tratan de locos muchas veces y te envían al psicólogo y el psicólogo dice que está somatizando un problema corporalmente, cosa que sí puede ser que haya, pero la fibromialgia es una enfermedad que existe. Se descubrió en el año 1992 por la Organización Mundial de la Salud y queremos viralizar esta enfermedad para que sea conocida. Queremos ser tratados con dignidad cuando vamos a los hospitales, a los sanatorios, y también pedimos que los médicos se especialicen, estudien, conozcan cada vez más sobre esta patología, que es la patología del siglo, por así llamarlo. Cada vez hay más personas diagnosticadas con esta patología. Correcto, licenciada. Entonces, esto será a las 19:30, dirigido tanto a pacientes, a familiares, allí en el auditorio de Lasca. ¿Hay una forma de anotarse? ¿Pueden ir directamente allí en el auditorio el día de mañana para esta charla? Pueden ir directamente, el acceso, vuelvo a repetir, es gratuito, pueden ir sin ningún problema. Correcto. Muy amable. ¿Algo más para destacar, licenciada? Bueno, que vayan la gente para conocer, para preguntar, para que se saquen las dudas. Y bueno, les estaré esperando a todos los radios escuchas. Muchas gracias por acordarse de nosotros. Y bueno, vamos a estar celebrando el Día Internacional de la Fibromialgia.
Muy amable, gracias licenciada. Rochi Fernández, acerca de la conmemoración del Día Internacional y esta charla que se va a realizar mañana 19:30 en el auditorio de Lasca. Estudia en el Instituto de Formación Profesional Colpin los mejores cursos modulares de formación profesional y tecnicaturas superiores, talleres de actualización profesional en diferentes áreas técnicas. Comunicate al 510-971-2 o escribe al WhatsApp 0981-434-771. Ella es única como los accesorios de Erimark. Mamá es multifacética, así que su auto debe adaptarse en Erimark. Encontrá todos los accesorios por tus compras en el mes de mamá. Participás de vales de spa, vales de belleza y vales de combustibles. Todo para mamá. Accesorios únicos para mamás únicas. Erimark, lo que la fábrica no te dio. Carga Supra 95 aditivada de Ecopetrol más octanos, mejor precio. 95 octanos y aditivos que mantienen limpios los inyectores y cuidan tu motor. Todo gracias a su fórmula tecnomolecular. Carga Supra 95 aditivada Ecopetrol. ¡Vamos! Silvio Morel nos escucha siempre. El gol de mi papá, dice. Milciades Morel, Almeida en el 84. Tenía 6 años, el estadio estaba repleto, mi querido niño. Sí, claro. Milciades, un voto para el gol de Milciades Morel. Aquí eso, dijo aquí. Pero igual, infinidad de mensajes. 0971 10 80. 6 años, buena memoria sí, tiene. Buena memoria tiene Silvio.